The archipelago of the island of Puerto Rico borders some 799 miles of coastline. Here, we find marine and coastal ecosystems, coral reefs, seagrass beds, rocky coast, beaches, dunes, and mangrove forest, all coexisting in a close natural connection. Several of these have specific types of vegetation that benefit each other. The flora associated with marine and coastal ecosystems survives under extreme conditions of limited fresh water, high salinity, and wind. Here, all types of vegetation serve as a natural filter and a line of defense against sea surges, protecting the coast from flooding. Historically, these ecological benefits haven't been appreciated, and many coastal plant species have succumbed to human activity and to urban coastal footprints. Shallow marine waters shelter seagrass, plants which have evolved from land environments and adapted to submerged, salty environments. Their stalks creep along the ground and their roots are fibrous, making seagrass important in stabilizing sediments and protecting beach sand against the energy of coastal currents that cause erosion. De tierra hacia el mar, estos ecosistemas sirven de filtro para recoger los materiales que vienen con las corrientes. En las hierbas marinas, en las praderas de hierbas marinas, se depositan cieno, se depositan sedimentos. Cuando el agua va hacia el arrecife, ya esa agua no debe llevar sedimentos, si estos dos ecosistemas previos están funcionando a cabalidad. De la misma forma, si nos movemos del mar hacia la tierra, también tenemos las mismas barreras de protección. El arrecife me va a proteger del oleaje, las hierbas marinas van a aguantar energía, el manglar recibe el resto poco de energía que le quede a ese oleaje. Vegetation is an essential component in the formation of beaches and dunes. Generally, plants are found beyond the limit of the highest tides and serve in stabilizing dunes. Dunes are large sand accumulations deposited by waves and with the help of the wind dispersed along the coast. En realidad nuestra isla tenía un sistema de dunas que iba desde aquí en el área de Piñones hasta prácticamente Isabela, cubriendo mucho de la costa norte de la isla. The first plants to colonize dunes are those with non-woody stems. These plants are resistant to the movement of the sand, the shortage of water, and the high salinity of the spray produced by waves. El agua que cae de la lluvia puede pasar a través de los granos de arena y como las raíces son tan superficiales, ahí mismo agarran el agua. In the oldest dunes, vines contribute to the stabilization of sand by stopping or limiting its movement. Then, as the sand compacts, other species, such as sea grapes and icacos, become established. Nevertheless, many miles of dunes have been severely impacted when sand, used as an aggregate in construction, is extracted. The alteration and loss of beaches and dunes cause erosion and the infiltration of saltwater into coastal aquifers. Nosotros lo que vamos a hacer es sembrar árboles y hay otras plantas también, hay canavalia, que es un bejuco de playa. Son plantas bien agresivas que crecen de forma natural aquí. The Department of Natural and Environmental Resources, through its Coastal Zone Management Program, as well as universities and community groups, work hard to conserve these ecosystems through reforestation and sand protection. Nosotros estamos trabajando estos proyectos prácticamente 100% con participación ciudadana.
La idea es tratar de fortalecer las dunas de arena, que es un ecosistema bien importante, tanto para protegernos a nosotros, porque son barreras naturales, como también para poder crear hábitat para aves y el desove de tortugas marinas. La vegetación que estamos utilizando es una vegetación típica de esta zona marítimo terrestre o de bosques costeros, y entre las especies que estamos utilizando tenemos la uva de playa, tenemos la majagüilla o palo santo, el almendro, el árbol de María, y tenemos un bejuco que es el bejuco de playa o canavalia. Son plantas que una vez colonizan estas áreas, estabilizan bien rápido la duna, y al estabilizarla, pues entonces nosotros podemos fortalecer esa barrera natural. Es bien importante no transitar vehículos de campo traviesa por la zona marítimo terrestre. Another restoration strategy, used both in the Northeast Ecological Corridor and along the Isabela coastline, has been to place wooden slats at an angle in the prevalent direction of the wind. As the grains of sand begin to pile up, the slats are adjusted vertically, causing a large accumulation of sediments, which will result in the formation of new mounds. In Isabela, you can see remnants of some of the high dunes that have survived sand extraction. Our beaches and our dunes are highly visited as places for recreation and relaxation. Human activities impact the vegetation associated with these natural surroundings. In the landward side of the beach, we find mangrove swamps, a natural connection between terrestrial and marine life that also protects the coastline. Mangrove trees in these flooded coastal forests have the ability to tolerate high levels of salinity and to colonize ground made up of loose sediments. In Puerto Rico, the primary species are red mangrove, black mangrove, white mangrove, and button mangrove. They tend to grow on a particular order along the coast. The red mangrove is our first line of defense. Found at the seaward edge of the forest, bordering the shore, its dangling roots anchor themselves in the weak and unstable soils. Next in line is the black mangrove, characterized by small roots known as pneumatophores, which protrude from the subsoil. Black mangrove trees are found in soils that have the least contact with water, although they adapt to periodic flooding depending on the tide cycles. Estamos en un manglar, que es un humedal salino, es un mangle negro y se llama un mangle de cuenca porque crece detrás del mangle rojo, el mangle rojo estando frente al mar, y crece en un sitio donde recibe agua del río. Así que este mangle, este humedal, está conectado con la montaña por las inundaciones del río y está conectado con el mar por las mareas. El piso del mangle aquí está como a 6 pulgadas sobre el nivel del mar. Y la razón por la cual el mangle está sobre 6 pulgadas del nivel del mar es dual. Por un lado, la hojarasca y las raíces del mangle crean materia orgánica que crean sustrato. Y por otro, el río, cuando se inunda, le trae sedimento. Así que la entrada de sedimentos del río más la producción del mangle crean que el piso del manglar suba. Ahora, si el mar sube más rápido de lo que ellos pueden subir el piso del mangle, entonces se ahogan. Cuando sube el nivel del mar, la cuña de agua salada puede penetrar tierra adentro. Y entonces detrás del mangle tenemos humedales de agua fresca, pero esos humedales no toleran la sal. Así que esos humedales van a estar afectados por el aumento en el nivel del mar, en el sentido de que esos árboles van a morir porque no son manglares. Entonces el mangle tiene la oportunidad de invadir esos sistemas. A la medida que el mangle crea más piso, también tiene la opción de que las estructuras de intercambio gaseoso sean más altas. Y para eso hay que mirar el entorno de este manglar. En el entorno de este manglar lo que vemos son muchas estructuras verticales, que los científicos le llaman pneumatóforos,
que son raíces adventicias. ¿Qué quiere decir eso? Raíz adventicia es una raíz que en vez de crecer hacia abajo, crece hacia la atmósfera. Así que todos esos palillos que uno ve alrededor mío, esos son estructuras de intercambio gaseoso y es el mecanismo que tienen estos manglares para recibir oxígeno en sus raíces. The black mangrove is followed by the white, which is also found in flood-prone areas. Its leaves are equipped with small glands that permit the transpiration or sweating of excess salt. Unlike the other three species, the button mangrove is the most terrestrial of all and occupies the dry portions of the landward side of the coastal forest. Mangroves form an ecosystem of high productivity. They serve as a nursery for commercial species. They purify the water of contaminants and sediments that descend from runoff, stopping them from reaching the seagrass beds and coral reefs. In addition, they help lessen the effects of hurricanes and tsunamis by acting as a buffer against heavy surf and soil erosion. In spite of all the benefits we receive from these trees, in the past, mangrove swamps were mistakenly considered an inhospitable and unimportant ecosystem. En Puerto Rico originalmente habían como 15,000 cuerdas de manglar y desde que llegó el ser humano aquí al presente, el área de los manglares en Puerto Rico han reflejado la economía del país. Inicialmente hubo una gran deforestación en Puerto Rico que incluyó los manglares y los manglares se redujeron de 15,000 como a 4,000 cuerdas. Casi perdimos el 90% de los manglares. Pero luego se entendió la importancia de los manglares y se empezaron a proteger a través de nuevas reglamentaciones y además se abandonó la agricultura y con esos dos factores el manglar ha empezado a subir y hoy en Puerto Rico tenemos 7,000 cuerdas de mangle. O sea, tenemos la mitad de lo que teníamos, pero mucho más de lo que había en el siglo pasado. Mangroves are of great ecological importance, and we humans receive many benefits from them. Currently, mangroves are being planted as one of several reforestation efforts, as this type of vegetation is resistant to changes in coastal zone conditions. On islets eroded by wave action, such as Cayo Ratones in Cabo Rojo and Gilligan's Island in Guanica, community groups and the Department of Natural and Environmental Resources have established mangrove restoration projects. Other mangrove reforestation efforts are taking place in Condado Lagoon as part of the restoration project for the San Juan Bay estuary. The coastline is an area of constant change as the natural forces of water and wind interact with the land. The natural connections that exist between mountain summits and coral reefs must be protected as a strategy in managing the coast. Nos encontramos en uno de los sitios o sistemas naturales más importantes del planeta. Ese sitio donde interactúan el dominio marino, el dominio riverino o de las aguas dulces que provienen de las montañas y el dominio atmosférico. Esta zona que denominamos estuario genera unas condiciones específicas para múltiples especies que garantizan la salud o la sustentabilidad ecológica en esos nichos específicos que encontramos en estas áreas. Conocemos que durante sequías el dominio marino penetra un poco más tierra adentro y durante épocas de lluvia la manifestación de las aguas dulces puede producir un desplazamiento de esa condición estuarina más hacia el mar. Pero, ¿qué ocurrirá ante un escenario de incremento del nivel del mar que sabemos que está ocurriendo? Obviamente va a producir mareas que se proyecten más tierra adentro, oleaje que se proyectará también más a tierra adentro y que va a continuar desplazando hábitats en sentido de la tierra. With the predictions scientists are making about rising sea levels, one of the consequences of climate change, the presence of coastal ecosystems is essential. Coastal forests establish a buffer against the advancement of the ocean toward the coastal plains. Con el cambio climático pueden suceder dos cosas aterradoras para Puerto Rico. Por un lado, el mar va a estar subiendo y va a crear más impacto sobre la zona costanera. Y por otro lado, va a haber lluvias más erráticas y quizás sequía
en el país. Si nosotros queremos sobreponernos a estos impactos del cambio climático, tenemos que considerar el humedal como parte de la ficha del éxito. No podemos ignorarlo ni podemos seguir destruyéndolo, porque al hacerlo estamos destruyendo las únicas protecciones que tenemos contra sequía, contra eventos extremos de lluvia y contra niveles más altos del mar. The Coastal Zone Management Program also promotes protecting the vegetative corridors along river banks. By protecting these continuous landscapes, we enable possibly displaced species in lower ecosystems like wetlands and estuaries to migrate and adapt in higher regions where they will find the necessary conditions for their survival. However, many estuarine zones around the island have been impacted by coastal development, construction, and dams that limit the connection between marine and riverine ecosystems. Eso nos plantea dos opciones. En las áreas urbanas, en las áreas afectadas por puentes, por represas, por otro tipo de infraestructura, tenemos que trabajarlos de una manera en términos del manejo de la zona costanera. En términos de planificación, deberíamos reconocer la realidad de que el nivel del mar viene incrementando por los pasados 30 años con un promedio de cerca de unos 2.3 milímetros al año. New development must be planned, guaranteeing areas of separation between the land and marine domains. This will ensure new investments and human property, while giving wetland species the chance to adapt or immigrate inland. Mirando al futuro, lo importante para Puerto Rico es darle espacio a los humedales, para el balance del agua, para la conservación del agua, para minimizar las inundaciones y para mantener la biodiversidad de este país. Son la ficha del éxito, porque llevan a cabo servicios que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho llevarlos a cabo. Y en un futuro más caliente y con menos energía fósil, los servicios de los humedales van a ser importantísimos para nuestra economía.